Bien, señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso sería la comparecencia del Consejo de Gobierno a petición propia, la Consejería de Economía y Conocimiento, a la que se suma también petición realizada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, a fin de que informe el Consejo de Gobierno del nuevo Plan de Actuación del Trabajo Autónomo. Para iniciar la comparecencia tiene la palabra el señor consejero de Economía, señor Ramírez de Arellano. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, deseo iniciar mi intervención agradeciendo a las asociaciones y representantes de colectivos de autónomos su presencia hoy aquí. Han sido grupos que han colaborado de manera estrecha con la Consejería en el desarrollo de este plan, de hace ya tiempo, con otros instrumentos que están destinados a conseguir justamente las mejores condiciones para estos trabajadores y trabajadoras. Y, por lo tanto, como digo, deseo que conste formalmente el agradecimiento por esa actitud y, por supuesto, por la futura colaboración que nos planteamos. Comparezco, como bien ha dicho el señor presidente, a petición propia, así como también de los grupos de Izquierda Unida, Podemos, Popular y Socialista, para informar sobre el plan de actuación del trabajo autónomo, el PATA, que acaba de aprobar el Gobierno de la Junta de Andalucía y que será de aplicación hasta el año 2020. El Gobierno de la Junta de Andalucía, de forma transversal, a través de todos sus departamentos, de todas sus consejerías, tiene la tarea de crear las condiciones que permitan el desarrollo económico sostenible, equilibrado y justo de Andalucía. Y tenemos como centro de atención las personas, lo hemos dicho en numerosas oportunidades, que los andaluces tengan certidumbre y perspectiva para disfrutar de una igualdad de oportunidades efectiva a través de la economía, una economía sana, servicios públicos eficientes y, sobre todo, a través de un empleo digno y de calidad. Así pues, el Gobierno andaluz impulsa medidas de apoyo y de acompañamiento para reforzar y potenciar el tejido productivo de Andalucía, con lo cual se relaciona este plan. De todo ello hablamos ya en el último pleno celebrado en esta Cámara. Efectivamente, un 90% del tejido productivo de Andalucía son autónomos y pequeñas y medianas empresas. Su valor es indiscutible en ese tejido productivo y, por tanto, son una parte fundamental de nuestra riqueza y de nuestros planteamientos. Como también les dije, tenemos la obligación de atenderlo, de apoyarlo, como hacemos con más ahínco, si cabe, en los momentos de dificultad y de crisis que hemos sufrido, para que aporten, para que colaboren a dinamizar nuestra economía. Este plan, el PATA, es una nueva herramienta y la principal que ponemos en marcha ahora para alcanzar todos estos objetivos de los que hablamos en materia de la política de apoyo al trabajo autónomo en Andalucía. Prometimos su aprobación en el anterior pleno y venimos a este ya con la promesa cumplida. El plan ha sido trabajado en profundidad, se ha negociado, se ha consensuado y se ha fortalecido al máximo posible, incorporando aportaciones con la idea que les he manifestado de que sea una política de carácter transversal para que implique lo máximo posible del Gobierno de la Junta de Andalucía, cubra todos los frentes que puedan afectar a los autónomos y que además sirva de referencia para otros gobiernos, para otras administraciones a la hora de diseñar sus políticas. El plan de actuación enlaza con la planificación económica, como ya indiqué en el anterior pleno, de la Junta de Andalucía. Les menciono de manera expresa la Agenda por el Empleo y también la Ley de Promoción del Trabajo Autónomo. Y se trata de un documento que tiene un carácter estratégico, de diagnóstico y también de diseño integral de las políticas destinadas al colectivo. Su vigencia, como también he indicado, hasta el año 2020 y es fruto de la participación de los colectivos y de un muy amplio diálogo social. Las reivindicaciones de las asociaciones de autónomos están recogidas en el texto final, se les escucha de manera activa y se les va dando respuesta a las cuestiones que plantean. Asimismo, en la intención de optimizar los recursos públicos y de procurar, de hecho, instrumentos eficaces
y eficientes por parte de la Administración, se trata de un documento evaluable. Esto es uno de los retos que nos estamos poniendo en todo nuestro planeamiento. Se va a constituir una comisión de seguimiento que, con carácter anual, va a velar, va a revisar el desarrollo del PATA. También, como le anuncié en mi anterior intervención, la cuantía total de los presupuestos hasta el año 2020 que este plan contempla supera los 430 millones de euros, que están repartidos en más de 340 millones de euros de incentivos directos y más de 90 millones de euros de incentivos indirectos, es decir, de servicios y prestaciones que reciben las empresas para su impulso. Más de 278 millones de euros se destinan para el fomento de empresas de trabajo autónomo, casi 26 millones de euros a la mejora sociolaboral, más de 38 millones de euros para la promoción del trabajo autónomo y en torno a 43 millones de euros de fondos reembolsables estarán disponibles a través de la Agencia IDEA. De hecho, lo estarán ya en el próximo ejercicio 2017. Las consejerías en concreto de Economía y Conocimiento, de Empleo, Empresa y Comercio, de Turismo y Deporte, de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural van a gestionar estos fondos en su mayor parte, al margen de los que ya están movilizados en el año 2016, que ascienden a casi 135 millones de euros entre distintas consejerías y políticas que se planea aplicar. El resto de las cantidades son previsiones, ya que se pueden modificar en función de la labor de seguimiento que le hemos indicado y también a merced también de la elaboración presupuestaria de cada año y también de los fondos europeos. Si vamos a conceptos fijados de manera concreta en el ejercicio 2016, el presupuesto del plan supera, como he dicho, los 135 millones de euros y los ámbitos de actuación serían los siguientes. Habría 125 millones de euros para el fomento de empresas de trabajo autónomo. También para la mejora sociolaboral del trabajo autónomo hay más de 4 millones de euros y en torno a 6 millones de euros para la promoción del trabajo autónomo. El PATA, el Plan de Actuación del Trabajo Autónomo, no es el único ejemplo de que la Junta de Andalucía quiere aumentar, ha aumentado la participación de los autónomos también dándoles un papel activo en el diálogo social. También lo ha hecho para la Agenda por el Empleo o para el Plan de Construcción Sostenible como ejemplo, e incluso anteriormente en el Pacto para la Promoción del Trabajo Autónomo que se suscribió en el año 2013, que fija la línea estratégica y de futuro para los autónomos y configura las bases para la promoción del autoempleo. Los contenidos de este pacto se centran en el desarrollo de la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo y también en este que les presento, plan de actuación que nos ocupa. Este pacto tiene como objetivo contribuir a crear más empleo, mejorando la economía andaluza, y su compromiso es trabajar en 4 líneas estratégicas. Por un lado, la promoción del trabajo autónomo y el autoempleo a través del fomento de la cultura emprendedora, la creación de redes de cooperación para ampliar la dimensión de las empresas de autónomos, el desarrollo de sistemas permanentes de formación para trabajadores autónomos y autónomas, el apoyo a la consolidación y el mantenimiento de los negocios impulsados por este colectivo, como ven, medidas alineadas con nuestro planeamiento estratégico general. El plan, por tanto, es una aplicación práctica del citado pacto y responde, como les he indicado, al tercer eje estratégico de la Agenda por el Empleo, que hemos calificado como renacimiento industrial en Andalucía. Vuelve a ahondar en la necesidad de crear y consolidar empresas dentro de cuya misión, dentro de cuyo objetivo sería fundamental hacerlo, animar a hacerlo en el ámbito del trabajo autónomo. Este plan, recién aprobado, establece la hoja de ruta de las políticas de la Junta sobre la cuestión. Como les decía, hay 3 objetivos principales, 8 líneas estratégicas y 35 medidas concretas. El primer objetivo, el fomento de empresas de trabajo autónomo, incluye líneas como el apoyo a la creación y consolidación de empresas de trabajo autónomo, la mejora de la competitividad, el acceso a financiación, la mejora de la regulación y simplificación administrativa. El segundo objetivo, que establece o se preocupa de la mejora sociolaboral del trabajo autónomo, incluye, entre otras líneas, el aseguramiento legal, desarrollo laboral y personal y educación y cualificación. El tercer objetivo, de promoción del trabajo autónomo, quiere impulsar y acompañar a los profesionales del sector. Algunas de las 35 medidas concretas que les he indicado y que se tendrán que ir articulando oportunamente, les insisto y les repito
con la colaboración y participación de los agentes del sector, en la puesta en marcha de un portal web del trabajo autónomo, la puesta en marcha de un programa específico de formación y asesoramiento en materia técnica para el relevo generacional. Queremos poner en marcha un banco de negocios también vinculado al relevo generacional, lo que significaría poner a disposición de nuevos emprendedores la posibilidad de continuar negocios que podrían verse cerrados por jubilación o cese de la actividad. También un banco de experiencias innovadoras, experiencias de de investigación, desarrollo e innovación con éxito a disposición de los autónomos. En más de una oportunidad les he indicado, tanto en este pleno como en comisión, la importancia que tiene que los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, puedan acceder a la innovación como garantía de su sostenibilidad. También nos planteamos como otra medida concreta la convocatoria de becas, prácticas de 6 meses con un autónomo o con una microempresa, ayudas para favorecer la unión de autónomos y ganar competitividad, promoviendo que se gane tamaño, que se gane dimensión, ayudas para apoyar la creación o consolidación de unidades económicas de trabajo autónomo, promovidas por universitarios, para implantar justamente, como les decía, proyectos innovadores. También reducción de trámites administrativos con un sistema de tramitación telemática para la creación de empresas. Más medidas como incentivos públicos, fondos reembolsables, avales a través de sociedades de garantía recíproca, capitales de inversión y también micromecenazgo. Queremos dar un distintivo andaluz del trabajo autónomo que reconozca a este colectivo sus buenas prácticas y también, en colaboración con el sector, nos planteamos una lucha decidida contra el fraude y contra la competencia desleal, que también son factores que los autónomos, siendo entidades que pueden ser débiles, tienen dificultades para superar. Por supuesto, queremos también incorporar ayudas de conciliación familiar y laboral para que el hecho de optar por el trabajo autónomo no suponga un menoscabo de derechos laborales que disponen otros colectivos. Todas estas acciones y las que se planeen deben ejecutarse en el ámbito de una administración ágil y eficaz, cuestión en la que, como le dije en mi anterior intervención, trabajamos de la mano también de otras administraciones. Este es uno de nuestros más importantes retos, de nuevo, en la conciencia de que el trabajo autónomo, las personas del trabajo autónomo, pues son entidades que deben dedicar su tiempo justamente a sus negocios y tienen menos disponibilidad para atender cargas burocráticas. No obstante, al tiempo que miramos al futuro, resulta conveniente también echar una mirada al pasado, aunque tan solo sea el más reciente. Así, hasta la aprobación de este plan, los autónomos han sido también atendidos por distintas medidas de la Junta, entre las que destacan en los últimos años, le voy a destacar 3 de ellas: el decreto de creación de empleo y fomento del emprendimiento, que movilizó casi 18,5 millones de euros y del que se han beneficiado más de 5.000 autónomos y sus entidades desde el año 2014, la orden de incentivo de desarrollo industrial y creación de empleo, con sendas convocatorias en los años 15 y en este mismo ejercicio 16. En la orden, hasta el momento, se han solicitado ayudas para unos 750 proyectos, con una inversión solicitada de en torno a 645 millones de euros, planteándose la creación de más de 4.500 empleos. Están en distintas fases de evaluación estas peticiones. La ley, por último, en tercer lugar, la ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, que han incluido más de 17 millones de euros en 2 líneas de ayudas específicas para personas del ámbito de los autónomos y sus asociaciones. La línea 1, con más de 12,3 millones de euros, va a tener más de 3.100 beneficiarios en toda Andalucía, va dirigida a trabajadores autónomos y ha sido gestionada por las delegaciones provinciales. Dentro del retraso que ha visto por distintos motivos, ya hay 5 provincias que están resueltas definitivamente, quedan 3 que están a punto de hacerlo. Esas 5 son Málaga, Granada, Cádiz, Jaén y Huelva. A pesar de las dificultades, como digo, de carácter administrativo, se está haciendo un gran esfuerzo para acelerarlo, a ver si antes del verano podemos declararlo cerrado. La línea 2, 5 millones de euros, va dirigida a las asociaciones y también se gestiona en este caso desde la Consejería. Ya se ha firmado la resolución definitiva de concesión a entidades representativas, hasta un número de 6, de este colectivo. De vuelta al presente y ya mirando al futuro, tenemos varios retos a corto y medio plazo. Lo más inmediato, la elaboración y puesta en funcionamiento
de la orden que debe dar punto de partida al propio plan, que sirva para que los autónomos puedan acceder a las primeras ayudas, y también el compromiso, el esfuerzo para ejecutar íntegramente el presupuesto 2016, que entendemos que supone un enorme impulso al sector. Nuestra idea es que pueda estar operativa como muy tarde, en el final del verano, es decir, de inmediato, en términos administrativos, para que sea efectiva durante el próximo periodo de sesiones. En este sentido, le indico que la Dirección General responsable se reunió ayer martes con las asociaciones representativas del colectivo para planificar justamente la distribución económica de la inversión para este año entre las distintas medidas. El objetivo es valorar bien cada área, fijar el reparto de incentivos en la línea estratégica y priorizar las acciones para ordenarlas y que sean las primeras las más necesarias para los autónomos. Este marco de diálogo permanente, en el que se ha desarrollado toda la tarea anterior al plan y en el que se proyecta la que vamos a abordar ahora, es nuestro reto. Será la constitución de inmediato también del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, para el que esperamos el suficiente consenso para poder dotar a los trabajadores y trabajadoras autónomas de una nueva herramienta que mejoraría la perspectiva del sector. Si abrimos algo más el foco en el ámbito de la actividad empresarial y la dinamización de la economía, la labor de los autónomos se complementa con un impulso transversal del emprendimiento. Ya les dije hace casi un mes que entendíamos el trabajo autónomo en una parte muy importante como una manera de animar al emprendimiento. Así, como saben, el desafío a medio plazo que tenemos es culminar la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, aprobada en fase de anteproyecto y que promueve el derecho de la persona a poder emprender en igualdad de oportunidades, iniciativas nuevas, base de su desarrollo personal, profesional y económico. Se trata, como también les avancé, de reconocer como derecho público un servicio gratuito que apoye el derecho a emprender. Este sería un elemento diferencial de Andalucía, es un eje de nuestro modelo de emprendimiento, como insisto, que es de oportunidad, no de necesidad, debe ser un complemento de las políticas de empleo y de apoyo a la empresa, nunca sustituirla, sino por el contrario, reforzarla. Y desde la ley, el anteproyecto de ley que fija el compromiso de la Junta con las personas emprendedoras, se prevé contribuir a impulsar la creación de más de 60.000 nuevas empresas, inicialmente pequeñas empresas, probablemente de un trabajador, pero que con el tiempo esperamos tener empresas que vayan creciendo, pequeñas, medianas, que se internacionalicen desde el primer momento. Y, de hecho, más allá de las cifras, esta ley lo que quiere es dar carta de naturaleza a un auténtico, novedoso sistema andaluz para emprender, que consolide los recursos que se han venido poniendo en juego durante estos años de una manera ordenada y cierta para las personas emprendedoras. Y este marco normativo también facilitará el apoyo a las nuevas actividades empresariales, la diversificación del tejido productivo, con un impulso específico para los sectores de autónomos, para la economía social y, por supuesto, para las pymes. Además, no olvidar que las políticas que ejercen las entidades locales, los gobiernos regionales, el Gobierno de España, también afectan a los autónomos. Por ello, yo creo que todos los grupos políticos debemos realizar tanto crítica, evidentemente, a este Gobierno en lo que justamente le pudiera tocar, pero también autocrítica, porque estoy convencido de que cada uno tiene un ámbito de responsabilidad donde se puede facilitar la actividad de los autónomos. Pero, sobre todo, tenemos la responsabilidad de que este sector no sea un sinónimo de subempleo. Y justamente en la época de crisis ese riesgo ha existido de manera perfectamente evidente y cuantificable. Un sector donde un trabajador se pudiera refugiar simplemente para asumir la pérdida de derechos laborales y los efectos de la devaluación interna y de este austericidio que hemos tenido que padecer. Hemos de contribuir a crear un sector que, dentro de su dinamismo y heterogeneidad, de hecho, sea un sector caracterizado por generar de verdad empleo digno y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Iniciamos ahora el turno de intervención de los distintos grupos políticos y toma, en primer lugar, la palabra la diputada señora Cortés Jiménez, en representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Señoría. Sí, buenas tardes, señorías, y al público que nos acompaña. Buenas tardes, consejero. Efectivamente, un pleno, una comparecencia pedida por prácticamente todos los grupos para abordar
el plan de trabajo autónomo que se aprobó efectivamente el pasado día 21 de junio en el Consejo de Gobierno. Hablan ustedes en el plan de valorizar la figura del trabajador autónomo, de la persona autónoma. Pero, sin embargo, consejero, yo vengo escuchando y leyendo desde hace algún tiempo que en lugar de defender o valorizar, que parece una mercancía, el trabajador autónomo, andan ustedes mezclando autónomo con emprendimiento, que yo creo que primero deberían de intentar aclararse ustedes en el Consejo de Gobierno. Porque desde nuestro grupo parlamentario entendemos que las personas autónomas es lo que conocemos como trabajador autónomo y que el emprendedor requerirá, a nuestro juicio, pues que haya un proceso de innovación. Si no, no tiene sentido. Lo digo porque mezclan ustedes son conceptos intercambiables y que yo creo que no pues no terminan ni ustedes mismos de entender qué significa o qué quieren decir cuando dicen ustedes que hay que valorizar la figura del trabajo autónomo. Efectivamente, en el pasado pleno compareció usted también a fin de abordar la política general en materia de trabajo autónomo, de política general para los autónomos. Y esta portavoz dio por hecho, cuando usted anunció que iban a traer el PATA, que vaya nombrecito, ¿no? Pero bueno, dio por hecho que las organizaciones representativas de las personas autónomas estaban de acuerdo con este plan y que lo conocían. Mi sorpresa ha sido que cuando algunas de esas organizaciones que representan a las trabajadoras autónomas me ha trasladado su opinión de ese plan, pues lo último que habían conocido era la versión de octubre del año 2015, pero no la versión que se aprueba en el Consejo de Gobierno. Con lo cual, yo di por hecho cosas que no tenía que haber dado por hecho y usted, desde luego, tampoco me sacó de mi error. Y al conocer ese documento blanco sobre negro de junio, la última versión, pues se han llevado alguna que otra sorpresa, pero bueno, eso lo veremos en el conjunto de mi intervención. Por cierto, en el expediente que está colgado en la web del Consejo de Gobierno, del expediente administrativo que se sube al Consejo de Gobierno, no aparece el informe sobre impacto de género. Está enumerado, está relacionado en el índice, digamos, pero no está adjunto ese informe de impacto de género. Decíamos en el anterior pleno que el artículo 3 de la Ley 2011 decía que el plan estratégico para el trabajo autónomo debía de estar 6 meses después de la publicación de la ley. 2011. Al final tenemos aquí el plan con 5 años de retraso y con antecedentes de mala gestión en la política pública de personas autónomas. Lo situó el informe de la Cámara de Cuentas con elementos gravísimos en cuanto a la gestión de dinero público que tuvimos ocasión de abordar en la comisión. Con respecto al plan en concreto, yo le pregunto, ¿cuánto dinero del plan anunciado y aprobado va a servir para pagar deudas que el Gobierno andaluz tiene con distintas líneas de ayudas, subvenciones o programas que van dirigidas a las personas autónomas? Por ejemplo, ¿va a servir este dinero para pagar el 25% de las ayudas del año 2013 que no se han abonado? ¿Va a servir este dinero para pagar los proyectos del año 2014, para pagar los pagos pendientes, valga la redundancia, de ayuda a las contrataciones y transformaciones en contrato? Es decir, ¿va a servir lo que estamos aprobando en el año 2016 para tapar los agujeros que se llevan generando 13 y 14? Y con las ayudas del 15, ¿también este plan de ese dinero es para pagar esas ayudas? Se lo pregunto, consejero, porque verdaderamente, leyendo el plan y sabiendo la relación que tenemos con el conjunto de organizaciones de personas autónomas, pues son dudas más que razonables. Es decir, ¿en cuánto se quedan esos 135 millones de ayuda directa? Teniendo en cuenta, si es así, que se van a pagar deudas contraídas y teniendo en cuenta lo que eso significa de resoluciones
de ayuda que no se han ido abonando en estos últimos años. En el artículo 4 de la ley, le hablaba yo en la anterior comparecencia, que hay una herramienta verdaderamente extraordinaria, un sistema de evaluación que englobe el diagnóstico de los niveles de prestación de servicios públicos a las personas autónomas, así como el grado de cumplimiento de los compromisos declarados en la ley, con un informe que se tiene que enviar de manera anual al Parlamento. No hay nada de esto en el PATA y creo que hay unos débiles instrumentos de evaluación de las políticas públicas. No sé qué le ha pasado al consejero que tomó posesión hace algo más de un año con el consejero que ha hablado hoy en la tribuna, porque habíamos hablado en multitud de ocasiones de esa evaluación de las políticas públicas y eso no lo veo contenido en el plan. Tampoco veo contenido en el plan el acceso a la titularidad compartida de las mujeres de algunas de las empresas, de las instalaciones. ¿Qué pasa, consejero, con el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo? También tenía que estar en marcha a los 3 meses de la aprobación de una ley que se aprobó en diciembre del 2011 y todavía no termina de ponerse en marcha por algunos problemas de representación y supongo que habrá algunas otras cuestiones, pero es que no es posible seguir sin ese Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo. Creo que también el plan y, en general, la política llevada a cabo por este Consejo de Gobierno tiene una nula política profunda de participación ciudadana. Votaron ustedes en contra del proyecto de ley de participación ciudadana, que suponía cambios importantes con respecto a la relación del Gobierno con las organizaciones, con los ciudadanos, con los individuos que vivimos en Andalucía. Pero es que siguen sin estar instrumentos de participación directa, concreta, de este plan, como ya le he dicho, de la evaluación y control social de las políticas públicas. No entendemos y le preguntamos por qué se elimina el Consejo de Participación en el seno de la Fundación Andalucía Emprende. Estaba en la última versión que conocen las asociaciones, pero no aparece. No nos ha relatado qué ha pasado con las distintas alegaciones que las organizaciones han ido presentando. Y en cuanto al compendio general de consejerías que forman parte de este plan, consejero, echo de menos a la Consejería de Vivienda. Hay un montón de autónomos que están relacionados con la construcción, con la rehabilitación, con la regeneración urbana, que necesitamos dar una transformación a la ruina que la burbuja inmobiliaria ha traído a ese sector. Y no lo veo. Echo de menos porque ahí, en esa consejería, se puede hacer una potente política en materia de rehabilitación y, lógicamente, también ligada a los autónomos, con carácter local. Una cosa con la que estamos completamente en desacuerdo, y voy terminando ya, y es que metan en el currículum educativo ese hombre que inventan los liberales, que es el hombre económico, el que busca la ganancia. Meter en el currículum educativo la ganancia, el emprender, la empresa, nos parece que es contribuir a esa construcción del hombre económico que no se compadece con la realidad en la que vivimos. Malinowski nos da buen ejemplo de ello, o también les recuerdo cuáles son los frutos en una sociedad que describió Merton cuando ese sueño americano se rompe, es decir, inculcarle a los alumnos en el sistema educativo cuestiones que no tienen nada que ver con el ser humano, la ganancia y ese hombre económico que es un invento frente pues al ser social que es lo que somos. En definitiva, pues le iremos haciendo el seguimiento desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a la concreción de este plan. Espero que, en la medida de sus posibilidades, responda a las distintas preguntas que hemos realizado desde el Grupo Parlamentario. No tenga duda que en distintas comisiones de Economía pues vamos a ir preguntando al trimestre, al semestre, al año, sobre el grado de cumplimiento del plan, pero lógicamente también, y porque está unido, sobre el grado de cumplimiento de la ley del autónomo. Concéntrense en cumplir la ley del autónomo,
y ya veremos qué hacemos con el emprendimiento y los emprendedores. Yo estoy segura que todo el colectivo de personas autónomas agradecerá un Gobierno que responda a las necesidades que tienen los autónomos, porque hasta ahora creo que los autónomos en Andalucía han sobrevivido a las políticas autonómicas dictadas por el Consejo de Gobierno con relación a las personas autónomas. Nada más. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, señora Cortés. Es el turno de intervención ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos y lo hace su diputado, el señor Hernández Guay. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Los autónomos son, no lo olvidemos, son los verdaderos creadores de empleo. No nos cansaremos de decirlo. Nunca nos vamos a cansar de decirlo, porque es una realidad que palpamos a pie de calle. Cuando salimos por esta calle lateral, por Don Fadrique, y vemos una frutería, un taller, una farmacia, varios bares, esos son autónomos, esos son los autónomos. No son unos hombres económicos, esos son los verdaderos autónomos. Y son los que, gracias a ellos, al tejido productivo, no lo olvidemos, se recaudan impuestos, tenemos servicios públicos, tenemos sanidad, tenemos educación y son fundamentales para el sostenimiento de una economía. Por eso, cuando se habla de tejido productivo, realmente estamos hablando de los autónomos y entendemos que, además, en el caso de Andalucía, más de 508.000, pues todos tienen nombres y apellidos, como los que he comentado que hay aquí en la calle junto al Parlamento andaluz. Hay cerca de 56.000 en el sector de la hostelería, en el sector de la agricultura hay 48.000, 150.000 en el comercio. Esos son los autónomos y los que necesitan que desde las instituciones públicas se les apoye y se les ayude. ¿Y qué problemas tienen los autónomos? Bueno, pues es muy importante plantearse cuáles son los problemas para ayudarles y para darles solución. Entendemos que este plan andaluz de trabajo autónomo recoge muchas de estos problemas y está en el camino de solucionarlos. Pero hay un problema, además, que tienen los autónomos prácticamente todos, y es la pelea continua que tienen con la Administración y el tiempo que dedican a relacionarse con la Administración. Y aquí hay mucho que trabajar. La burocracia que existe en la Administración es el principal problema hoy en día de los autónomos. Hasta que no se reduzca la burocracia que existe en la Administración, no se va a eliminar la burbuja política que hace que no se liberen los suficientes recursos. Una comunidad autónoma como la nuestra, como Andalucía, no puede salir de la situación en la que está sin tratar bien a los autónomos, porque, insisto, gracias a los autónomos hay generación de actividad y, por tanto, hay recaudación de impuestos para financiar servicios públicos. Otro de los problemas con el que se encuentran los emprendedores y los autónomos es la gran cantidad de estructuras administrativas que se supone que están para ayudarles, y a todos los niveles administrativos, a nivel municipal, a nivel incluso de algunas diputaciones, a nivel regional, a nivel nacional. Y en ese sentido existe mucha confusión cuando un trabajador por cuenta propia o un pequeño empresario tiene un problema. Muchas veces tiene esa confusión de a dónde acudir. Y, por último, por hacer un poco los grandes bloques de los principales problemas de los autónomos, un problema fundamental y que no está en este ámbito de competencia es la cuota de autónomos. Como saben, la propuesta de Ciudadanos es que esa cuota de autónomos sea variable en función de ingresos a partir del salario mínimo interprofesional y por debajo del salario mínimo interprofesional que no se pague ninguna cuota. Sin duda, la tarifa plana de 50 euros fue positiva, pero desgraciadamente se hizo a costa de subir la cuota a la mayor parte de los autónomos, incluso hasta el 22% en 2013. Por eso esperamos que haya un Gobierno a nivel nacional pronto y que se lleven a cabo las reformas que se necesitan llevar a cabo en el régimen especial de trabajadores autónomos.
Por bajar un poco al Plan Andaluz, Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo Horizonte 2020, bajo nuestro punto de vista, un plan para autónomos como este, aun siendo positivo la mayor parte de las iniciativas que se plantean, entendemos que debe ser más concreto y no tener la amplitud que tiene. Como ha comentado el señor consejero, hay 35 acciones y entendemos que la ejecución de un plan de este tipo puede ser bastante difusa y se puede perder de vista lo más importante, que es lo que hemos comentado anteriormente. Hay que proporcionar al autónomo unas óptimas condiciones financieras y fiscales para posibilitar su crecimiento y para que creen empleo, que es de lo que se trata. Este plan incluye, afortunadamente, las partidas presupuestarias para el año 2016, que están incluidas en los presupuestos de 2016, por importe de más de 125 millones de euros, como exigió el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la negociación de los presupuestos. Nos alegramos de ello y vamos a exigir que haya un íntegro cumplimiento de estas partidas. También entendemos que es positivo el apoyo específico que se hace al entorno rural, no solo en cuanto a varias de estas partidas de autónomos, como se ha comentado, sino también con la inminente reducción del impuesto de sucesiones y donaciones, prácticamente extinción, para el caso de explotaciones agrícolas que pronto va a llegar a esta Cámara. También habla este plan, el PATA, habla también, aunque bajo nuestro punto de vista de una forma muy general, de una mejora de la regulación y simplificación administrativa. Nos parece un planteamiento en el que todavía falta mucho por concretar. Implica una reducción de la burocracia, que no olvidemos que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los autónomos. Pero entendemos que hay que ir más allá y hay que concretar sector por sector, porque estos 500.000 autónomos, cada uno está en un sector y además cada uno tiene una actividad muy diferente y se encuentra con unos problemas muy diferentes. Y entendemos que aquí hay que hacer un trabajo muy minucioso para realmente ayudar a los autónomos a que la Administración no sea su principal problema. También entendemos que pasa muy por encima y que hay que incidir mucho en el asesoramiento que se recibe desde instituciones públicas por parte de los autónomos. Actualmente, pues como he comentado anteriormente, existen muchos niveles en la Administración que prestan apoyo a los autónomos, pero ahora mismo no tienen de forma muy clara a dónde acudir. Hay una medida dentro del plan de autónomos que habla de reunificación y claridad administrativa, pero nos parece que solo se menciona efectos de unificar la información, pero no realmente de avanzar en una mejora operativa de los procesos de asesoramiento a emprendedores y autónomos. También entendemos que los autónomos, cuando reciben formación, debería ser una formación mucho más útil de lo que es. Continuamente nosotros tenemos encuentros con autónomos, emprendedores, y esta es una cuestión que nos plantean, que la formación que reciben en todos los niveles de la Administración por parte de estos organismos, la mayor parte de los casos no es útil y creemos que se puede avanzar mucho más con charlas de expertos en cada sector. Por ejemplo, en el sector agrícola, pues pueden recibir perfectamente una charla de alguien, de un caso de éxito en el sector correspondiente. Esto para ellos sería muy útil. En vez de recibir tanta formación generalista, recibir formación experta y concreta de su sector. Y también me gustaría, ya por último, mencionar que, como ya ha comentado la portavoz de Izquierda Unida, del anterior plan de autónomo de fomento y consolidación del trabajo autónomo, el decreto 175/2006, existen todavía demasiados puntos que están coleando y que, por supuesto, entendemos, y no puede ser de otra manera, que esto no se debe resolver conforme a los presupuestos de 2016, con lo cual sería contraproducente. Además, creemos que se debe aprender de los errores realizados en años anteriores. Según el informe de la Cámara de Cuentas, que fiscalizó el anterior plan de fomento y consolidación del trabajo autónomo,
dicho plan aducía de muchas deficiencias en la gestión, de cambios normativos y competenciales continuamente. Cambiaba las competencias de consejería una vez tras otra y con distintas encomiendas, e incluso este informe de la Cámara de Cuentas calificaba como malas prácticas de la Administración. Sin duda, hay muchos aspectos de esta gestión anterior que esperemos y deseamos que no se vuelvan a repetir, porque al fin y al cabo irá en detrimento de todos los andaluces y de los autónomos andaluces. En definitiva, los autónomos, por acabar, son la clave realmente del cambio a mejor que necesitamos en Andalucía. Son la clave para reorientar un modelo económico desde donde hay que hacerlo, que es desde la base, desde las pequeñas, desde las empresas, desde los autónomos, y para que el verdadero tejido productivo tenga una ayuda desde el sector público para su consolidación y crecimiento, y que propicie una verdadera creación de empleo de calidad en Andalucía. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández White. Es ahora el turno del Grupo Podemos Andalucía. Intervendrá en su nombre el diputado señor Romero Sánchez. Señor Romero, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Estamos nuevamente ante un debate que, si en el anterior pleno se centró en el tema de las pymes, pequeñas y medianas empresas y el trabajo autónomo, pues ahora lo repetimos en una concreción que es el plan que nos presentan ahora conocido como el Plan Pata. Creo que el debate debe de centrarse si verdaderamente este plan viene a poner solución a aquellas deficiencias que encontrábamos en las características del trabajo autónomo que fueron, muchísimas gracias, que fueron expresadas por nuestro grupo en el anterior pleno. Al mismo tiempo, también tenemos que ver si ese plan pues verdaderamente ataca ahí en las propias debilidades, en las propias amenazas que el propio plan especifica, y si verdaderamente el desarrollo de lo que es el plan viene a favorecer los objetivos que el propio plan se marca y aprovechar las oportunidades y las fortalezas que vienen desarrolladas en el texto que estamos debatiendo. ¿Cuál es la valoración que hacemos desde el Grupo Parlamentario de Podemos? Muy sencilla. Si establecemos que hay un marco económico no favorable dentro de Andalucía, con un modelo económico que podamos decir que desde hace 30 años está fracasado, y si encima el marco legislativo nacional, el marco global que nos envuelve, tampoco es el más favorable, pues lamentablemente podemos decir que aunque este plan introduce algunos aspectos que a nosotros nos parecen desde ese punto de vista que podría ir por la senda correcta de la solución de esos problemas, sin embargo creemos que no son ni se dan las condiciones adecuadas, ni el desarrollo es el suficientemente amplio ni adecuado para que se puedan solucionar. Desde aquí creemos que es necesario ese plan, que es un arma, pero que tiene que venir acompañado de otro tipo de iniciativas, tanto a nivel estatal como al mismo tiempo otro tipo de iniciativas de cambio de modelo económico y productivo, porque recordemos, de las 4 debilidades que señalábamos nosotros en la anterior comparecencia: escasa dotación de recursos de capital por no acceso al crédito, dependencia de las grandes operaciones y dependencia de que también está recogido en el propio plan, dependencia de un ciclo de una economía que es verdaderamente cíclica y que al mismo tiempo ha dado muestras de grandes debilidades con el boom inmobiliario y la cantidad de personas autónomos que se encontraban en el trabajo de la construcción, y al mismo tiempo uno que sí creemos que el plan tiene incidencia y que puede corregir, que es la incapacidad de tejer redes de colaboración entre el trabajo autónomo y pequeñas y medianas empresas. Creemos que solamente en ese único aspecto pues podemos establecer una leve esperanza de lo que el plan pueda suponer de beneficioso para el colectivo de trabajadoras y trabajadores autónomos. Porque lo que tenemos completamente claro
y permítanseme que haga un diagnóstico de la situación, es que, tal y como ha dicho la señora Cortés en su anterior informe, hemos hecho un totum revolutum del trabajador autónomo con una cultura del emprendimiento. Cultura del emprendimiento que viene enmarcada en las tesis de un bloque ideológico hegemónico que intenta dar carta de naturaleza a lo que lamentablemente nada más que es la precarización de las condiciones laborables en nuestra nación, en nuestra comunidad autónoma andaluza, sobre el trabajador de tipo autónomo. Porque estamos de todos conocidos que nuestro tejido empresarial está basado principalmente en pequeñas empresas, en micropymes y autónomos, que se extienden por el conjunto del territorio en un tejido productivo que se encuentra muy condicionado por sectores estacionales que se sustentan en un exceso de contratación temporal y de rotación del trabajo, que es mucho mayor comparativamente con el resto de comunidades y naciones que tiene nuestro Estado. Al mismo tiempo que esas nuevas formas de entender el emprendimiento, lo único que están haciendo es provocar un deterioro de las condiciones del personal autónomo. Desde Podemos rechazamos todas aquellas fórmulas, que hay muchas, que solo buscan encubrir, desvirtuar, desregular las relaciones laborales y precarizar el mundo del trabajo. Fórmulas que utilizan la desesperación que muchas personas tienen en nuestra comunidad, que viven el drama del paro, para empujarlas con absoluta falta de pudor a un proyecto en el que muchas veces, el proyecto de vida en el que muchas veces no se valoran los riesgos ni las consecuencias. Se intenta, al mismo tiempo, ver como novedosa algo que es muy viejo, que es esa cultura del emprendimiento que ya hemos dicho que no está dando los resultados y que solamente busca desde la hegemonía ideológica que los beneficios empresariales cada vez sean mayores, que se traslade a los trabajadores y a las trabajadoras los costes y los riesgos de la producción y, al mismo tiempo, la descentralización o desconcentración productiva que se está realizando por muchas grandes empresas. Y creo que este plan tampoco pone en absoluto la clave en que precisamente la figura del falso autónomo venga siendo, por decirlo de alguna manera, perseguida o al mismo tiempo evitada. Creemos que han venido proliferando una serie de estrategias empresariales promovidas por esas élites económicas y políticas que han fomentado lo que se llama el culto al emprendedor. Y aquí creo que en este Parlamento, por parte de algunos grupos, ese culto se ha convertido en idolatría y lo están llevando a cabo con una facilidad que para mí es completamente indecorosa e impúdica, con las consecuencias que está teniendo para cientos de miles de trabajadores. Y al mismo tiempo lo que están haciendo es intentar proyectar los resultados de la crisis en la responsabilización y en la culpabilización del trabajador y no de precisamente los culpables de la crisis, que ya sabemos todos quiénes son, formando una perspectiva mercantilista, individualista, que arremete directamente contra el Estado social y de derecho, deteriorándolo gravemente. Y que eso se ponga en un currículum académico, como ya se ha apuntado aquí, me parece verdaderamente bastante, voy a decir, demencial. ¿Qué es lo que se propone o qué es lo que nosotros proponemos? No quiero repetir exactamente lo mismo que dijimos en la anterior comparecencia, pero está completamente claro que hace falta una banca pública que garantice que la financiación llegue a los autónomos. Nos estamos dando cuenta que no sirven ninguna de las modalidades que ahora mismo la banca privada está llevando a cabo, porque tenemos que tener completamente en cuenta que las condiciones del crédito también, en ese tipo de condiciones de crédito que puede ofrecer una banca pública, tiene que garantizar tanto la inclusión financiera como el lograr los objetivos sociales relacionados con un mínimo desarrollo local, de la cual parece que no nos damos cuenta. Está completamente claro que también tenemos que tener un especial cuidado a que se refuerce y se garantice los derechos laborales y sociales de los colectivos de trabajadores autónomos económicamente dependientes. ¿Qué tenemos que tender? Tenemos que tender lo que ya le dijimos en la anterior comisión, a que Andalucía debe de garantizar que haya un trabajo autónomo de calidad y seguro, cosa que no es así.
el propio plan especifica que la elevadísima tasa de accidentes laborales en el colectivo de los autónomos está haciendo que el ser autónomo también sea un peligro. Y creo que eso también lo podemos tratar de una manera muy directa por parte de la Administración autonómica. Al mismo tiempo, tenemos que dar, ahí también podemos indicar que hace un intento y un esbozo y que va por el buen camino el plan, el asesoramiento a través del apoyo técnico, pero es que al mismo tiempo necesita un desarrollo de acompañamiento, de consolidación de los proyectos, que no se sientan abandonados, y verdaderamente discernir un mapa de necesidades y realidades para que nos sirva para alimentar lo que debe de ser proyectos futuros que verdaderamente den con buenos resultados. Y al mismo tiempo creemos que es necesario el fomento de una cultura empresarial que aquí se ha impregnado de un neoliberalismo agresivo que creemos que no es precisamente el mejor modelo que debemos de tener para el desarrollo de Andalucía. Me quedan muchas cosas en el tintero, la escasez de tiempo, creo que esto es un debate que debería ser mucho más amplio y resuelto, pero lo dejaremos para otra ocasión, que oraciones habrá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Romero. Interviene a continuación el diputado señor Torrico Pozuelo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular Andaluz. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, señor consejero, algunos de ustedes ya me van conociendo porque como hemos tratado en varias ocasiones el tema de autónomo en esta tribuna y en comisiones y en la comisión de investigación, pues alguno me ha dicho, dice, bueno, Miguel Ángel, ¿no tendrá la tentación de usar el pleno de hoy para hacer una valoración del resultado electoral? Y como me conocen, es que se ve que me conocen bastante bien porque sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer porque una razón muy sencilla. Mire, es que en este año de legislatura que llevamos, ustedes su posicionamiento político en esta Cámara lo han basado solamente en dos argumentos. El primero, no lo que ustedes hacían bien o dejaban de hacer bien. El primero era lo malo malísimo que era el gobierno de Rajoy y del Partido Popular, lo malo malísimo que era para Andalucía y lo malo malísimo que era para todos nosotros, especialmente para lo que a todos nos preocupa más, que es la creación de empleo. Pues bien, ese argumento se ha caído con los datos del empleo de junio. Por primera vez estamos en datos del año 2009 en cuanto a la creación de empleo, en cuanto a cotizantes a la Seguridad Social. Entre ellos muchos autónomos, por cierto, que también van subiendo de mes en mes. Y, por cierto, nada de precariedad. Hemos pasado el de contratos indefinidos de 6 millones, en torno a 6 millones en el año 2012 a más de 10 millones en el año 2016. Y el segundo argumento, el primer argumento era que Rajoy era malo malísimo, que el Partido Popular era lo peor de lo peor. El segundo argumento que ustedes decían, bueno, nosotros nos equivocamos, hacemos alguna cosa mal, pero bueno, todo se nos perdona porque ganamos las elecciones y eso significa que los andaluces nos dan la razón. Pues mire, en poco más de una semana esos dos argumentos se le ha caído de una manera radical. Se lo voy a decir muy clarito, con mucha humildad, pero muy clarito. El Partido Popular de Andalucía ha ganado las elecciones en Andalucía, señor del Partido Socialista. El Partido Popular de Andalucía ha ganado las elecciones. Con mucha humildad y mucha responsabilidad. Con mucha humildad y mucha responsabilidad. Se lo voy a repetir con más humildad todavía. El Partido Popular de Andalucía, liderado por Juanma Moreno, ha ganado las elecciones al Partido Socialista de Andalucía, liderado por la señora Díaz. Con toda la humildad del mundo. Si quiere lo repito otra vez, a mí no me importa, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema, señora Pérez. Señorías del Partido Socialista, señor consejero de Economía y Conocimiento. Esto viene a cuento porque también consideramos que no es de recibo que a 4 días de las elecciones, literalmente a 4 días de las elecciones, me imagino que en un intento desesperado de evitar lo que ya sabían que se le venía encima, presentaran a bombo y platillo un supuesto gasto de 434 millones de euros, nada menos, destinados a los autónomos andaluces. ¡Qué casualidad! A 4 días de las elecciones. Tampoco nos llamó mucho la atención, esa es su forma habitual de actuar, de forma descarada, intentando poner al servicio del Partido Socialista lo que deben ser las instituciones que son de todos, que es la Junta de Andalucía, que es de todos los andaluces. No es la Junta de Andalucía... Ah, no, que la Junta de Andalucía no es de todos los andaluces, dice usted. Ah, vale, estupendo. Pues ya sabemos ustedes el sentido patrimonialista que tienen de la Junta de Andalucía. Así le ha ido las elecciones. Así le ha ido las elecciones. Sigan así que no irá mal. Sigan así que no irá mal. Mire ustedes, el plan de actuación de trabajo autónomo no ha sido más que eso. Fanfarria, humo, electoralismo puro y duro.
un bonito envoltorio, pero que está muy vacío en contenido y que nada o en muy poco va a ayudar desde este momento a los autónomos andaluces. Se ha dicho aquí, lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Miren ustedes, los autónomos andaluces son la sangre del tejido productivo andaluz. Supone el 18% del PIB, más de 500.000 autónomos trabajando en nuestra tierra, el 96% de la pequeña y mediana empresa. Señor consejero, se merece mucho más respeto de lo que ustedes le han mostrado con la aprobación de este plan de andaluz de trabajo autónomo, de este PATA, que también todos los nombres deberían de hacérselo mirar. El creativo que hace los nombres, hemos pasado del PATA al POTA. En fin, están ustedes que lo petan, desde luego. Han desperdiciado una magnífica oportunidad de tomarse en serio al autónomo y hacer un instrumento útil. Han desperdiciado la oportunidad de mantener un consenso político y social, también con este grupo, en torno a las necesidades reales de los trabajadores autónomos de nuestra tierra. Hemos visto las declaraciones de una de las organizaciones, por no decir la más representativa, como también se quejaba de la forma y del fondo de la presentación de este plan andaluz de trabajo autónomo, ya digo, 4 días antes de las elecciones. Miren ustedes, me lo he leído con muchísima atención toda y cada una de esas 158 páginas del plan de actuación. Realizan un trabajo diagnóstico, se lo tengo que reconocer. Casi 98 folios de esos 158 son elementos de diagnóstico. Proponen, en cuanto a línea estratégica, una bonita declaración de intenciones, pero a la hora de la verdad, cuando tienen que pasar, como dice mi compañero Jaime Reynó en la Comisión de Economía muchas veces, de la musa al teatro, cuando tienen que pasar de la musa al teatro, plasmar en cuantificación económica esas medidas, se quedan en prácticamente nada. Y además lo hacen generando dudas. Se ha dicho aquí por parte de la portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Ustedes han dicho en la comunicación pública de este plan que para el año 2016 se van a destinar 135 millones de euros. Y la duda es, ¿de verdad se va a destinar para políticas dirigidas a autónomos del año 2016? ¿O la duda que se ha generado de que ese dinero va a servir para pagar deudas pendientes del año 2013, 2014, 2015? ¿Esa duda es real? ¿Ese temor es real? Porque si ese temor es real, yo le pregunto, señor consejero, ¿eso es o no es hacer trampa? ¿Eso no es vender gato por liebre? ¿Eso no es engañar la expectativa de los autónomos andaluces? Hoy tiene la oportunidad. Tiene que volver otra vez a subir a esta tribuna. Desmiéntalo y diga que los 136 millones no se van a destinar a deudas pendientes de otros planes para autónomos o de otras políticas activas de empleo, no solo autónomos, o de otras políticas activas de empleo, y tranquilizará de esa manera a los autónomos andaluces. Ya le digo, cuando se generan esas expectativas y no se cumplen ni de lejos, solo se genera melancolía y frustración, que, por cierto, de eso, por desgracia, los autónomos ya van sobrados con su año de gobierno. Pero es que hay dos ejemplos que le quiero poner de cómo lo que estoy diciendo es así, cómo este plan es absolutamente todo fachada y vacío de contenido. Mire usted, el primer ejemplo se refiere a lo que son los 3 objetivos principales que contiene el plan. Se lo voy a leer. Los objetivos son los siguientes: fomento de la empresa del trabajo autónomo, mejora sociolaboral del trabajo autónomo y promoción del trabajo autónomo. O sea que los objetivos son fomento, mejora y promoción. Usted, lo de mejora se lo admito. Le admito que tiene un matiz, un pequeñito matiz de diferencia conceptual, aunque no sea semántica, pero fomento y promoción, pues es lo mismo. Si son sinónimos, si en cualquier diccionario de sinónimos son lo mismo, porque han cogido 3 objetivos. Ya pues estos podían haber hecho un decálogo que también queda muy chulo. Y podían haber dicho, además de fomento, promoción y mejora, pues mire usted, otras 7 líneas estratégicas. Podrían haber dicho impulso del trabajo autónomo, estímulo del trabajo autónomo, empuje, protección, auxilio, ayuda o elevación. Ahí está el decálogo, porque luego las medidas son vacías. Las medidas sirven para uno o para otro eje. Ni siquiera eso se lo han trabajado y ha sido una demostración, como ya digo, de lo vacío, de lo hueco, de lo manido, si me permite la expresión, de la oportunidad perdida que ha supuesto el contenido de este plan. Pero además le voy a poner un segundo ejemplo referido a lo incoherente del contenido del propio plan respecto a su labor de gobierno. No sé si usted se la habrá, me imagino que lo ha participado en su elaboración, pero hasta en 3 ocasiones, señor consejero, hasta en 3 ocasiones hace referencia en ese plan a la necesidad de que los autónomos vean reducida su carga fiscal. Mire usted, en la página 10 se habla de la necesidad de la eliminación de los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de la actividad económica y profesional por cuenta propia, referido al autónomo. Uno de esos obstáculos es la carga fiscal, evidentemente. En la página 97, en ese DAFO que se hace, habla como una amenaza, el propio plan,
habla como una amenaza el mantenimiento en el futuro de una elevada presión fiscal para los autónomos. Y en la página 114, nada más y nada menos, establece como una línea estratégica asegurar el relevo generacional de la actividad económica que se traspase en los autónomos. Pues miren ustedes, si quieren reducir carga fiscal y asegurar el relevo generacional, lo tienen muy fácil. Apliquen ustedes la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones que llevamos pidiendo en toda esta legislatura. Aplíquenlo, lo tienen ustedes así de fácil. Si ustedes concuerdan en el diagnóstico, apliquen las medidas. Señores, un poquito de coherencia, señorías, un poquito de coherencia. Lo dicho, un plan que yo estoy seguro, no se lo niego, que ha tenido un montón de trabajo detrás, pero que se queda incumplido desde su concepción y que ha sido, insisto, una magnífica oportunidad perdida para los autónomos andaluces. Y miren, ya para finalizar, si de verdad lo que ustedes quieren es ayudar a los autónomos andaluces, si de verdad están dispuestos a actuar en beneficio de los intereses generales y no solo mirando por los intereses del Partido Socialista, si de verdad ya se han dado cuenta del varapalo que le han dado los ciudadanos retirándole su confianza el pasado de junio, si ustedes quieren eso de verdad, lo tienen muy fácil. Permitan que gobierne ya la fuerza política y el candidato que han preferido la mayoría de los españoles. Más que a ustedes les pese, el candidato y la fuerza política que prefieren la mayoría de los españoles. Sí, señor. Sí, señor. Ustedes ya han ido a una segunda elección y ya ven cómo le han ido. Mire, le voy a pedir más. Le voy a pedir más. No solo permitan que gobierne, arrimen el hombro. Arrimen el hombro, participen del gobierno, háganlo. Dejen que finalice el diputado, a quien, por cierto, le quedan apenas 3 segundos. Señor Torrico, aprovechelo. Señora vicepresidenta, mire ustedes, arrimen el hombro, participen en ese gobierno y demuestren que sirven para algo más que echarle la culpa de todo a Rajoy. Muchas gracias, señor Torrico. Su tiempo ha terminado. Demuestren hoy mejor que mañana, que algo queda del Partido Socialista que ayudó a hacer de España un país mejor, que algo queda de ese Partido Socialista. Muchas gracias. Cierra este debate el señor consejero de Economía. Finaliza la intervención de los distintos grupos políticos, lo hace el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre el señor Fernández Ferrera. Señorías. Buenas tardes, señorías. Gracias, presidenta. Señor Torrico, tendrá usted, y hemos aprobado una ley del deporte, dejar al señor Rajoy que sude la camiseta. El arco del nuevo Congreso de los Diputados suma una mayoría de derecha. Que trabaje algo Rajoy, que se levante del diván, que deje el puro y que empiece a preocuparse por los españoles y por España. Que deje de estar ocioso. Y no me interrumpa, que acabo de empezar. Para lo que me queda van a tener ustedes que interrumpirme bastante. Es más, el señor Rajoy no es que ha sido malo, malísimo. Sigue siendo malo, malísimo para Andalucía. Sigue siendo malo, malísimo para Andalucía. Y miren ustedes. Parece que están ustedes los toros. Miren ustedes, si hay que darle la enhorabuena, porque han ganado ustedes una meta volante, en vez de la Vuelta a Andalucía, enhorabuena, han ganado ustedes una meta volante. Pero miren ustedes además, si en la meta volante el cartel hubiese sido el de Juanma Moreno, como ustedes le llaman, no ganan ustedes ni el volante. Eso también se lo digo ya. No ganan ustedes ni el volante. Pero si quieren ustedes apuntar alto, apunten alto. La caída será mucho más grande. Tranquilo. Las señas de identidad de políticas del Partido Popular, señor Torrico, son precariedad. Precariedad en el empleo, porque tienen los salarios más bajos de toda Europa. Porque 9 de cada 10 contratos son temporales y por hora. Porque tenemos una desigualdad enorme, ya que en el último año el paro ha bajado el 11% en hombres, mientras el 6% solo en las mujeres. Es decir, se aumenta la brecha de la desigualdad. Porque además hay una enorme falta de cobertura por desempleo. Más de la mitad de los parados no tienen protección por desempleo en este país. Tenemos la segunda tasa de paro más alta de Europa. Solo nos supera Grecia. Mientras tanto, ustedes siguen defendiendo a aquellos que se llevan los dineros a los paraísos fiscales. Eso es lo que representa hoy el Partido Popular. ¿Y quiere ustedes que el Partido Socialista sea cómplice de esta barbarie? No. Buscan ustedes a los partidos de derecha que están en el Congreso. Apóyense en esos. Apóyense en eso. Pero no nos pidan que seamos cómplices de la barbarie que hace el Partido Popular en España y de la barbarie y el maltrato y el castigo que ha hecho el Partido Popular a Andalucía. Por favor.
ni lo vuelvan más a insinuar. Que trabaje la camiseta el señor Rajoy. Centrándonos en este plan, PATA, como se denomina, Plan de Actuación del Trabajo Autónomo, lo primero que queremos hoy destacar es que no hay mayor grado de responsabilidad que cumplir con los compromisos adquiridos, cumplir y hacer realidad la palabra dada. En este sentido, señor consejero, el pasado 8 de junio, no hace ni un mes, 28 días exactamente, se subió a esta tribuna para explicar las políticas de autónomos del Gobierno andaluz. Y nos hablaba ya de la elaboración y de la puesta en marcha de este plan de actuación para los autónomos, para los trabajadores autónomos. Por lo tanto, creemos en su palabra, es usted un hombre de palabra y tiene un equipo que está trabajando precisamente para que a partir de ahora y hasta 2020 se pueda aplicar este plan del trabajo autónomo para Andalucía, que significa o que persigue, entre otras cuestiones, la creación de empleo estable y de calidad y donde los autónomos andaluces juegan un papel muy importante. Hablaba usted de que son las personas el centro de atención y es la obligación, o nuestra obligación como políticos, atenderlo y apoyarlo. Y en base a estos contenidos se ha construido un diálogo social con la participación de los colectivos que representan el trabajo autónomo en Andalucía, a los que están hoy aquí, por cierto, quiero trasladarles el saludo desde el Grupo Parlamentario Socialista. El PATA no deja de ser un instrumento necesario, una herramienta necesaria que ayuda y que impulse a optimizar los recursos públicos de manera eficaz y eficiente por parte de la Administración hacia los autónomos. Consideramos positivo, muy positivo, el que se defina dentro de ese plan de actuación del trabajo autónomo un documento evaluable, o que se defina como documento evaluable a través de una comisión de seguimiento que, sin duda alguna, nos hará mejorar en nuestras intenciones y nos hará, además, porque las leyes se hacen, pero las leyes se tienen que adaptar a la situación y a la realidad de cada momento, y nos hará adaptarnos a la realidad de cada momento con este plan. Este documento, no podemos olvidar que enlaza directamente con la Agenda por el Empleo y con el Plan de Promoción del Trabajo Autónomo, lo que demuestra una vez más que la prioridad por el empleo en Andalucía es eje transversal en todas las consejerías del Gobierno andaluz. Y es el empleo precisamente la máxima prioridad de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Y esto no es ni un eslogan ni es un titular. Los datos hablan por sí solos. Esto es una realidad, pese a quien le pese. Andalucía registró en junio una bajada histórica del paro, 19.251 desempleados menos. La comunidad autónoma de toda España donde se reduce el paro con mayor intensidad. Esto es fruto, sin duda alguna, de los andaluces, de las andaluces y de su tejido productivo. Esfuerzo que viene respaldado en solitario. Y digo en solitario porque aquí esas políticas de las que habla el señor Torrico en Andalucía ni se ven ni se les esperan por parte del Partido Popular. El Gobierno andaluz ha tenido que desarrollar en solitario estas políticas de refuerzo a ese tejido productivo andaluz, con los planes de empleo o con leyes o debates como los que estamos celebrando en este momento. Para más datos y para hablar de las verdades y no hablar de medias verdades, que es peor que una mentira, el Gobierno central, ya en funciones, decidió recortar en un 51% los fondos destinados a políticas activas de empleo para Andalucía. ¿Y quieren ustedes que seamos cómplices de tamaña barbaridad? ¿De tamaña canallada? Pues lógicamente no. Busquen a los cómplices en otro lado. En el Partido Socialista no lo van a encontrar. Y por aportar algunos datos más, a 31 de mayo de 2016 Andalucía se situaba en 505.907 trabajadores por cuenta propia, un incremento de 2.236 autónomos respecto a abril de 2016. En junio de 2016, el mes pasado, según el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, fueron un total de 508.093 los nuevos trabajadores por cuenta propia, es decir, 2.186 más que en mayo de 2016. Sin dudarlo, el mérito de estos datos corresponde, sin duda alguna, a cada uno y a cada una de esos 5.893 trabajadores y trabajadoras autónomos de Andalucía. Pero, como también se ha dicho aquí por parte de otros grupos parlamentarios, necesitamos el apoyo, necesitamos la fuerza, necesitamos la unión de todos los grupos para que este plan que hoy estamos debatiendo pueda venir acompañado de mejoras. Y hace falta, efectivamente, reformas a nivel estatal. Es una pena, señorías de Podemos, no le veo ahora mismo por el debate. No le veo. Perdón. Decía usted que había que hacer cambios a nivel estatal para poder acompañar a este plan.
tuvieron ustedes una oportunidad de cambiar el gobierno de este país, pero decidieron ustedes y estaban ustedes más cómodos con Rajoy. Ahora también tienen una oportunidad para aplicar esas políticas. Quizás sean ustedes el socio que está buscando el Partido Popular y que en el PSOE no lo van a encontrar. Más de 434 millones de euros hasta 2020, 342.554 en incentivos directos y 92.050.998 en incentivos indirectos. Para este año, para 2016, 135.506.695 euros. Y todo esto, además, con el compromiso firme anunciado por el consejero de que se quiere traer para este otoño el reglamento que regule y que permita acceder a los autónomos y autónomas de Andalucía el acceso a estas ayudas. Por lo tanto, lo más importante que queremos destacar con este trabajo es el diálogo social, la base de todo desarrollo, especialmente con los principales actores para este plan de actuación. Señorías, ser autónomo es una opción, emprender tiene que verse como una oportunidad. En Andalucía se garantiza el derecho a las personas a poder emprender en igualdad de oportunidades con iniciativas empresariales viables. Así lo entendemos, una apuesta firme y decidida que hace de Andalucía la única comunidad, por cierto, donde los autónomos y autónomas tienen más apoyo de su administración, de la Junta de Andalucía. Elementos como el diálogo social o una estudiada planificación económica son la base para logros en el futuro. Andalucía es pionera al contar con el primer sistema público para emprendedores y para autónomos. Hemos demostrado, y usted, señor consejero, se lo vuelvo a repetir, ser un hombre de palabra. Siga con la hoja de ruta marcada desde la Consejería de Economía y Conocimiento para que llevemos cuanto antes ese beneficio al tejido productivo andaluz y tengamos de nuestra comunidad un tejido potente, productivo, un tejido pujante y que podamos poner con nuestras políticas ese telón de fondo y ese punto de comparativo de que hay otras formas de hacer política, especialmente beneficiando a los más débiles, especialmente estando con los que de verdad trabajan y sacan adelante este país, que son los que levantan las rejas de sus negocios, como Antonio, como Manolo, como Adela, como Pepa, que cada uno de sus comercios, que tiene una mercería y lo levanta a diario, luchando, estando mala, pero para que no falte ese trabajo en su casa, para que no falte ese pan en su casa, y son los autónomos los que están haciendo ese trabajo posible. Hagamos ese trabajo y nos pongamos como ejemplo para que otros grupos políticos puedan ver reflejado ese trabajo y en que hay otra manera de hacer política, hay otra manera de llevar a cabo esa apuesta por el trabajo autónomo y, desde luego, no es apostando por los bancos ni apostando por los que se llevan su dinero a los paraísos fiscales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Fernández. Y ahora sí, cierra este debate el consejero de Economía y Conocimiento, señor Ramírez de Arellano. Señor consejero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Me gustaría empezar con una aclaración de carácter general, y es que a este consejero no se le cae el bolígrafo de la mano porque haya elecciones. Hace un mes comparecí en esta Cámara a petición de los grupos políticos, es decir, entendieron los grupos políticos que era pertinente hablar de autónomos y simplemente transmití a la Cámara lo que venía siendo la planificación de mi departamento desde el mes de enero. Es decir, que antes de que acabara el semestre tuviéramos el plan de actuación del trabajo autónomo concluido. Y le aseguro que este consejero no es responsable de que se han tenido que repetir las elecciones. Creo que habría que mirar en otra dirección para comprender lo que haya podido suceder. Por otro lado, y yo creo que también en el mismo sentido, no le puedo admitir, señor Torrico, que diga que este plan es humo simplemente porque es el resultado del trabajo de decenas, si no cientos, de personas durante muchos meses, años, retraso que hay que reconocer, lo ha dicho la señora Cortés, que ha habido, que yo creo que se merecen un respeto, de tal manera que no es humo, es un intento serio de ordenar, de clarificar y de dar certidumbre, además con una dotación económica cierta y que está en marcha desde ya este año. Efectivamente, quiero aclarar que las únicas medidas del pasado que se van a tener con el presupuesto de este año son las que he expresado, son las derivadas del ejercicio 2015 y no otras, las que he contado aquí, la convocatoria que he contado aquí en mi comparecencia, de tal manera que creo que es algo que nos deberíamos felicitar por ello. En otro orden de cosas, le debo decir,
también con carácter general, porque responderé al otro grupo que me han pedido aclaraciones en más detalle, pero decirle que reincidir en pedir que se reduzca la carga fiscal por el impuesto de sucesiones a la Junta de Andalucía, cuando el propio Gobierno de España podría hacerlo mañana, este viernes, el próximo Consejo de Ministros, acabar con este impuesto en toda España de una vez, pues yo no sé esa insistencia que aquí viene. Claro, evidentemente sabemos el motivo, es que automáticamente tendrían que sustituir los ingresos que genera el impuesto a las comunidades autónomas del modelo de financiación, y no quieren hacerlo, pero que no vale tener dos discursos, uno aquí y otro en Madrid. Y en tercer lugar, hablando de lo que dice de los datos de empleo. Datos de empleo que le aseguro que por lo menos el que les habla y también todo el Gobierno de Andalucía les pone cara. Es decir, cuando hablamos de estas personas que tienen, no tienen empleo, que entran, salen de tener un empleo, pues es una cuestión que tiene cara. Son personas que han sufrido, sufren, viven en incertidumbre y por lo tanto es muy conveniente cuando hablamos en un Parlamento, cuando hablamos técnicamente, hacerlo. Pero también tener en cuenta indicadores que son objetivos. Por más que aumente las personas, disminuya las personas que están apuntadas al paro, aumenten los empleados, hay un indicador objetivo que es demoledor y es la destrucción de la hucha de las pensiones, del fondo de reserva. Mientras que eso se siga produciendo, el empleo que se crea en el país es evidente, no hace falta entrar en otras disquisiciones, no es un empleo de calidad porque no genera las condiciones para que las personas puedan contribuir a tener unas pensiones ciertas en el futuro, lo cual es algo que nos debería hacérnoslo mirar. De manera que no hay que ser triunfalista ni por las personas que tienen cara y tienen problemas, ni tampoco por la propia sostenibilidad del sistema. Y también cabe preocuparse cuando esos datos de empleo, que son numéricamente mejores, responden a que se cierre la reciente periodo de declaración de la renta, como probablemente habrán leído, con un incremento nada menos que del 18% en el número de declarantes de más de 600.000 euros, con un 8% más de declarantes de más de 150.000 euros, cuando solamente ha crecido un 0,8% el número de declarantes totales. De tal manera que existe en este país un grave problema de distribución de la renta que no hace más que consolidarse y que nos está haciendo diverger de lo que sería una situación normal en un país avanzado. Dicho lo cual, por cierto, le aclaro que las medidas de fomento del trabajo autónomo están dirigidas a ayudas directas y en cuanto a la promoción no se trata de que la haga la Administración, sino medidas para promoción del trabajo autónomo desde el asociacionismo. Le hemos dado un nombre distinto, pero desde luego el objetivo, y esa es la clave, es radicalmente diferente. Y ahora paso a responder a las preguntas de fondo que me han planteado, o las cuestiones que me han planteado los otros grupos políticos. Efectivamente, el último contacto en cuanto a modificaciones fue en octubre, efectivamente, así es correcto. Desde entonces se han recogido ha pasado todo el proceso de exposición pública, se han recogido y atendido todas las modificaciones que se han planteado. El documento final no se ha diferenciado sustancialmente del documento que había en el mes de octubre. La mayor parte del tiempo se ha consumido, como digo, en contacto, explicaciones y también en recopilar desde las distintas consejerías las dotaciones presupuestarias que iban a incorporarse a este plan. De tal manera que, usted conoce el procedimiento de gobierno y eso ha sido lo que ha ocasionado el retraso desde octubre, que sí que merece una explicación. Ha habido una asociación efectivamente que podía sentirse desconcertada, pero la realidad es que conocía perfectamente el contenido, como así me lo reconoció, porque el contenido no había variado, simplemente habíamos cerrado los contenidos y simplemente empezado el trámite interno para poder aprobarlo en el Consejo de Gobierno. También le quiero aclarar, su señoría, a la señora Cortés, que el expediente, el estudio de impacto de género existe, sí puede ser un error, pero existe, se lo aseguro, porque lo tenemos, de tal manera que sí existe, se lo puedo asegurar. También en cuanto a los mecanismos de evaluación, le reitero que sí existen mecanismos de evaluación. Me ha satisfecho escuchar al señor Torrico decir que ha habido un buen diagnóstico, creo que será una de las patas fundamentales de este plan, partir de una conciencia clara de en qué consistían los problemas, visto la efectividad de las medidas. Y también me gustaría aclarar brevemente la situación del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, elemento que también estaba dentro de la planificación de la Consejería para que hubiera estado constituido a estas alturas de año. Pero lo cierto es que el Gobierno de España, el pasado año, en una ley sobre formación profesional, en una disposición, no sé si adicional o transitoria, no lo recuerdo ahora mismo, lo cierto es que entraba en la definición de la representatividad del ámbito de los autónomos, de tal manera que lo que parecía un acuerdo inminente respecto a un consenso inminente respecto a la constitución del órgano, pues desgraciadamente no se ha podido producir. Ciertamente
que es lo que toca ahora que el PATA está en marcha. Hoy ya se han producido reuniones. La siguiente reunión con los representantes del colectivo se ha producido el 12 de julio, lo han elegido ellos, y es uno de nuestros objetivos fundamentales. Creemos en ese órgano y creemos, como bien dice, que hay que construir, señora Cortés, rutas para que haya participación, y creo que es un reto absolutamente inmediato. Hay que lamentar esta forma de legislar por parte del Gobierno de España, que en algo que no tiene que ver, pues altera la realidad de otro contexto que tiene que atenderlo a continuación. Tomo nota y me ha parecido una buena idea, aunque no tiene medidas concretas en la Consejería de Vivienda de tema de autónomos, probablemente por eso no se han incluido, pero sí que es cierto que su repercusión de sus políticas sobre el sector de los autónomos deberíamos tenerlo en cuenta de alguna manera, lo cual trasladaré oportunamente para conocerlo más en mayor profundidad. Respecto a las cuestiones que ha planteado el señor Hernández Guay, la realidad es que él sabe perfectamente que la mejora administrativa y la reducción de la burocracia es una de las obsesiones de la Consejería. Realmente requeriría la colaboración de todos y probablemente requeriría la puesta en marcha de un pacto de Estado sobre la cuestión, porque supera la acción de un solo Gobierno. Evidentemente, como creo que en el anterior pleno estuvimos discutiendo, todas las administraciones tienen algo que decir al respecto de los autónomos. Probablemente no sea precisamente la normativa de la Junta de Andalucía las que más observan los autónomos. Son probablemente normativas en muchos casos locales y, bueno, la Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de supervisar la concurrencia legislativa excesiva y la exceso de normas a través de la Agencia de Defensa de la Competencia, pero además, como digo, de un pacto de Estado porque no solamente se trataría de cambiar las normas, sino también la cultura de este país, la cultura en el sentido de comprender que hace falta, que para poder reducir la burocracia también hace falta reducir los elementos que complican la existencia de las personas que actúan lealmente entre las instituciones y ateniéndose a las normas, mientras que desgraciadamente no conseguimos eliminar la economía sumergida, la competencia desleal, los fraudes. Tenemos que luchar contra eso mediante un pacto que nos permita actuar de manera coordinada. Y efectivamente también comparto la preocupación respecto a que en el periodo que empieza ahora, justamente cuando volvemos a poner en marcha la formación, lo hagamos teniendo en cuenta la especificidad de sectores del ámbito de los autónomos. Hay ámbito para hacerlo, está previsto y tenemos que abordarlo y para ello estaremos disponibles para el diálogo. Y también coincido, lo sabe también, que hay una gran preocupación, que hay que cerrar esos errores del pasado que oportunamente la Cámara de Cuentas señaló. A partir de esa puesta en conocimiento se ha actuado de manera diligente y se está trabajando de manera intensa, entendiendo que es obligación de la Administración no derivar su responsabilidad administrativa en otras entidades, sino realizarla ella misma con sus medios y, si no tiene recursos, simplificar las normas para que sean más fáciles de gestionar. Ya yendo al final de mi intervención, respecto al señoría de Podemos, el señor Romero ha dado algunos matices de fondo y de forma. Le reitero que el objetivo de este plan no es otro, tenemos que ser humildes, que generar claridad y certidumbre respecto a qué política, a qué instrumentos va a poner encima de la mesa el Gobierno, hacerlo con contundencia y claridad y que los actores puedan posicionarse de manera clara. No termino de entender por qué cuando se habla de que no se puede caer en el culto al emprendedor, la consecuencia automática tenga que ser la demonización del emprendedor. Creo que casi todas las cosas tienen un punto medio razonable. En particular, este Gobierno es un Gobierno de izquierda, un Gobierno progresista y, por lo tanto, tiene como principal objetivo defender a las personas, las más numerosas de estas personas y las que se ponen en situación de mayor debilidad en muchos casos son los empleados, los trabajadores, y tenemos que tenerlos en nuestro foco de atención, pero también existen empresarios que desarrollan su labor de manera honesta, de manera valiente, generando empleo de calidad, no son corruptos representantes del sistema financiero internacional, sino, como se ha dicho aquí bien, personas que desde la humildad pues están llevando para adelante proyectos personales difíciles y que requieren, desde luego, nuestra admiración, no digo ya culto. Sí que les aclaro que ni en el PATA ni en el anteproyecto de ley de fomento del emprendimiento se habla de esta cuestión de manera directa. Nosotros, como proyecto de Gobierno, lo que aspiramos es a que se vea la opción de emprender como una acción legítima, llena de valores, de que tiene luego que ejercerse con responsabilidad y con, representando la justicia social, empleo de calidad, etcétera, etcétera. Es importante hacerlo. Como le digo, lo que no entiendo es por qué uno tiene que caer
tiene que nada más que posicionarse a favor del culto del emprendedor o a favor de la demonización del emprendedor. Yo, por lo menos, lo que hago es apreciar a aquellos emprendedores que lo merecen y, desde luego, ni siquiera considero emprendedores a los especuladores de la City. Eso lo digo así. Yo no creo que sean emprendedores ni siquiera empresarios, son especuladores. No termino usted de responder a la pregunta que yo creo que es clave, que en ese contexto de justicia y de distribución de la riqueza, ¿quién genera la riqueza y cómo generamos la riqueza? Porque tenemos que responder de manera práctica no para dentro de 20 años, sino para mañana. Entonces, creo que cuando un gobierno está haciendo un esfuerzo nítido y claro de equilibrio como el que se está haciendo aquí, es absolutamente fundamental, creo que es justo apreciarlo. También, por ejemplo, llega usted de manera automática a la conclusión de que si existen dificultades para la financiación de los autónomos es que hace falta una banca pública. Yo lo veo de otra manera. Puede hacer falta una banca pública, pero mi problema es que debe llegar la financiación de los autónomos. Y me pregunto que, dadas las circunstancias actuales de facilidad y de expansión cuantitativa que ha implementado el Banco Central Europeo, ¿cómo es que no llega el dinero a los autónomos? No sé si la banca pública será la fórmula, pero me preocupa más la finalidad que el instrumento en sí. Sin renunciar a una banca pública no hay ningún problema en ello. Todos los gobiernos tienen instrumentos de banca pública y me imagino que algún día aquí tendremos la posibilidad de ponernos de acuerdo sobre la cuestión. Me gustaría ir cerrando mi intervención con algunas consideraciones de carácter general para ir acabando. Lo dijimos en el debate que tuvimos aquí a primeros de junio. Existen profesiones típicas que se desarrollan desde la figura de autónomo. Siempre las ha habido y las seguirá habiendo. Y, por lo tanto, esas profesiones pues tienen que ser objeto de nuestro apoyo en la medida que lo necesiten. También hay autónomos que son pudientes y hay autónomos menos pudientes, hay de todo, y en la medida que lo necesiten deben ser objeto de apoyo, porque justamente lo que queremos evitar es que pierdan derechos que pueden tener personas por el hecho de estar empleados por cuenta ajena, por el hecho de adoptar esa figura que es la propia y la típica del mercado en ese sector, pues que no pierdan derechos y no pierdan posibilidades. También creemos que no se podrá evitar que determinadas nuevas profesiones terminen de la economía digital, terminen no siendo por cuenta ajena, y que la figura del autónomo pues se extienda en nuevos ámbitos. Pero lo que luego rechazamos es que pueda ser una figura de subempleo y tenemos que evitarlo con una acción de todos. Le digo además que el hecho de entenderlo como una vía de emprendimiento no tiene ninguna maldad en sí mismo. Lo que sería malo sería que fuera una vía de emprendimiento que resultara en que solamente tuviéramos autónomos y que nunca un autónomo se sumara a otro autónomo para hacer una sociedad mercantil y que nunca esos dos se animaran a hacer una sociedad por participaciones para atraer capital y poder crecer y poder generar más empleo y poder exportar y poder atraer riqueza a Andalucía, riqueza que podríamos usar para tener, como aquí se ha dicho también, unos servicios públicos mejores que implantaran la justicia social, pero también implantaron unas mayores posibilidades de competitividad. En definitiva, eso es lo que estamos intentando con este plan. Y reitero, el objetivo fundamental es decirle a los actores qué es lo que queremos hacer. Ese es el objetivo que estamos persiguiendo. Ahora tenemos que articularlo e instrumentarlo, pero era el primer paso que había que dar. Y creo que este plan lo consigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor consejero. Concluido el debate sobre el primer plan andaluz de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia,